atentados contra su vida, de violencia hacia su familia, de riesgo de cárcel. Entonces, la pregunta fue, ¿qué impulsa a esta gente a exponerse a eso? Y la respuesta única que había era la gran cantidad de dinero que ingresa como producto de esa actividad. Esta gente vive al borde del riesgo, vive siempre al margen de la ley, vive siempre en una constante situación de alarma, no solo porque se enfrenta a otros carteles, a otras personas por sus propios negocios ilícitos, ante las autoridades de la Administración de Justicia que los persiguen, no solo por ese contexto de riesgo, sino también porque en su propia idiosincrasia es posible que esta gente sepa que en algún momento va a caer presa y que pese a cumplir condena, pues va a vivir en condiciones bastante privilegiadas en un establecimiento penal y que después de salir de cumplir su pena, lo que va a hacer es disfrutar de toda la riqueza ilícita que amasó. Entonces, frente a esa circunstancia, se entendió que era necesario no solo luchar contra la persona, perseguir al narcotraficante, sino también atacar su patrimonio, atacar esos activos ilícitos adquirió justamente a raíz de su actividad delincuencial. Y es así, y es en ese sentido que surge la idea de sancionar a aquel que toma ese producto, ese efecto, ese bien, ese capital directamente recaudado de su actividad de narcotraficante y que directamente o a través de otro lo que hace es ingresarla a la economía del país. A partir de ahí, a partir de esa figura es que se cataloga el delito de lavado de activos. Y entonces se aspira a sancionar el ingreso o la tentativa de ingresar capitales ilícitos a la economía nacional. ¿Cómo se ingresan esos capitales ilícitos? Las figuras siempre han sido intercalación, colocación e integración, el ciclo de lavado de activos. Es decir, actos de transferencia, actos de conversión, actos de adquisición, de recepción, de tenencia, de ocultamiento, traslado, ¿sí? Y entonces, a través de estos actos, es que se configura el tipo penal de lavado de activos. Y es así como nace. Miren, o sea, nace con la finalidad de luchar en realidad contra la práctica orientada a ingresar a la economía capitales, productos o vinculados directamente de una actividad delincuencial previa, que era en ese entonces el tráfico ilícito de drogas. Así es como surge la idea de lavado de activos y así en base a eso es que se pone, se sanciona, se establece como en los instrumentos internacionales su sanción. Y a partir de ahí, a través de los diversos tratados de los que el Perú se adscribe, en los años 90 el Código Penal incorpora en el famoso capítulo de delitos contra la salud pública el delito de lavado. ¿Y por qué lo ubica el Código Penal en ese capítulo? Porque justamente en ese capítulo está sancionado, está previsto el delito de tráfico ilícito de drogas. Entonces, cuando en el Perú se adopta, se acepta la punición del delito de lavado de activos, cuando se incorpora a nuestra norma penal, se establece bajo esa línea, lucha contra el narcotráfico, vamos a atacar los capitales producto de la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Así como surge, así nace. En el avance del tiempo, con los años, los estados se percataron de que efectivamente el crimen, estamos hablando de década de los 80, 90, el crimen no solo genera grandes cantidades de dinero producto del narcotráfico, no solo de eso, sino que se vienen dando otras actividades delictivas, otras actividades delincuenciales, que también reportan grandes capitales, grandes sumas de dinero, no solo dinero, sino diversos tipos de activos, bienes muebles, bienes inmuebles. Y entonces era obvio que el crimen
generaba diversos activos ilícitos, producto de trata de personas, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, corrupción, delitos contra el patrimonio, etc. Y es así que la definición, la denominación reducida del llamado lavado de dinero se amplía y ya no está referido primero solo a dinero, sino a cualquier bien, a cualquier capital. Y es por ello que se entiende ahora como delito de lavado de activos. Pero además se amplía la fuente de esos activos, esto es, el origen de esos ilícitos que se buscan ingresar a una economía, ya no solo tendrían que tener un origen vinculado al tráfico ilícito de drogas, sino que además podrían provenir de cualquier actividad delictiva, siempre este es un dato trascendente, no es cualquier ilícito, sino cualquier actividad delictiva capaz de generar ganancias. Y es así que la norma, las leyes fueron modificándose. En el caso peruano, se extrajo del Código Penal el delito de lavado de activos y fue regulado en una ley especial, como hasta ahora lo tenemos. Hoy tenemos el decreto legislativo 1106, que es el que regula el delito de lavado de activos y lo tipifica y establece ahí sus diversos tipos penales. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo es que surge en ese sentido el delito de lavado de activos. La lucha contra el lavado de activos apuntaba en ese entonces hacia ello. Entonces, aquí una primera observación, es decir, desde los primeros momentos, desde su creación, de su debate a efectos de determinar si esta conducta era o no criminalizada, desde aquel momento se entendía que efectivamente no se trataba de sancionar a la persona o personas que ingresaran cualquier tipo de capital a la economía de un determinado país. No, no era capital siquiera de dudosa procedencia, no. Siempre se hablaba de capital proveniente de, inicialmente, un delito específico, que era el tráfico ilícito de drogas, y posteriormente de cualquier delito capaz de producir ganancias, capaz de producir diversos activos. Entonces, siempre se tuvo clara la idea de que si bien no es un elemento constitutivo del tipo, siempre estos activos tienen que estar vinculados, esos activos que se buscan ingresar, trasladar, tener en el contexto económico, esos activos de origen ilícito tienen siempre que tener esa vinculación. ¿Vinculación con qué? Vinculación con justamente la comisión de un delito. Y ahí no estoy de acuerdo con diversos juristas, muchos de ellos jueces supremos, que señalan, por ejemplo, que para la configuración del delito de lavado de activos y para su condena, pues no basta con que se precise de qué delito proviene. Lamentablemente hoy la ley peruana establece eso. Para la investigación, para el procesamiento y para la sanción del delito de lavado de activos, no es necesario siquiera haber descubierto el delito con precisión, de dónde proviene, qué delito generó esos activos. Y eso, a mi criterio, es un absurdo. Los que defienden esa tesis dirán, no basta, no se requiere precisar cuál es el delito fuente que genera esos activos. Basta con vincular esos activos a una actividad delincuencial, a una actividad delictiva. Bueno, pues, ¿qué es una actividad delictiva? Una actividad delictiva es un delito. ¿Y un delito qué cosa es? Una conducta que se desarrolla por hacer, por no hacer, que lo desarrolla una persona en un determinado periodo de tiempo, en determinadas circunstancias, de cierto modo. Entonces, ¿cómo sustento eso? ¿Cómo sustento esto para señalar que esos activos que el procesado por lavado no puede acreditar, no puede justificar, están vinculados a una actividad delictiva? ¿Lo digo, lo presumo o tengo por lo menos que vincularlo con un delito? Es obvio, tengo que vincularlo con un delito. Si no, señores, simplemente se va a estar condenando, como lamentablemente se viene haciendo, se va a estar condenando por mera sospecha, se va a estar condenando porque la persona no puede justificar patrimonio. Y esa no es la esencia del delito de lavado de activos. El lavado de activos surge para reprimir el aprovechamiento de capitales producto de un delito fuente. Si no entendemos esto, simplemente vamos a repetir
los errores que por política se vienen aplicando en materia de lavado de activos. Este delito, lamentablemente, no solo en el Perú, sino en varios países, se ha convertido en una especie de bodrio, un instituto parchado que los estados van adoptando y van modificando en atención a parámetros internacionales para ir ascendiendo en cierta escala en el ranking económico de desarrollo a nivel internacional. Lamentablemente es eso. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, son criterios políticos los que están llevando, lamentablemente, a la administración de justicia a tener que verse con este problema de configuración desordenado y sin rumbo que es el delito de lavado de activos. Pero sobre esto justamente vamos a abundar más adelante cuando realizamos el análisis de tipicidad. Entonces, de esta manera es que surge el delito de lavado de activos, es así como aparece en su regulación, en su criminalización y establecimiento en las diversas normas penales. Pero este delito encuentra justamente su complejidad, encuentra su dificultad en el propio sistema. ¿A qué nos referimos con esto? El lavado de activos es un delito que empieza a desarrollarse, empieza a cobrar fuerza, empieza a crecer con la propia dinámica social. Fines de los 80, década de los 90, se generó toda la ola de integración global. No es otra cosa que el fenómeno de la globalización. Este fenómeno de globalización que hoy, por ejemplo, arroja sus frutos en esto que podemos desarrollar ahora, que es una comunicación virtual directa, donde podemos vernos cara a cara, nos podemos escuchar en tiempo real a través de estos medios tecnológicos, y así como puedo estar hablando en este momento con colegas o futuros colegas de Ayacucho, puedo estar hablando del mismo modo con colegas de España, de Estados Unidos, de Australia, etc. Entonces, la globalización, ¿qué generó en el mundo? Estamos hablando de fines de los 80, inicio de los 90. ¿Qué generó? Generó integración mundial. ¿Y cómo desarrolló esta integración mundial? Permitiendo, a través de diversos medios tecnológicos que en pocas décadas hicieron un cambio revolucionario a nivel de comunicaciones, permitió la transmisión de conocimientos. Esto que hoy estamos haciendo es muestra de eso. La globalización permitió la transparencia, la velocidad, la entrega y recepción de información, de datos, de comunicaciones. Entonces, lo que hizo fue generar luz en el contexto del oscurantismo que significaba la información contenida y reservada en documento físico. Y entonces, a través de estos medios, a través de toda esta nueva dinámica de integración global, los conocimientos fluyen de manera rápida, de manera inmediata, en tiempo real, y el conocimiento abunda. El conocimiento ya no es restringido, ya no está en un grupo determinado de personas o grupos etarios. El conocimiento se transmite, se utiliza, se comparte. Y entonces, antes de este contexto de globalización, en materia jurídica, en los años 60, 50, en el Perú el gran maestro era aquel que tenía las posibilidades económicas de hacer un viaje a Europa, a España, a Alemania, se traía los libros, los traducía aquí después de 2 años y repartía en sus clases a sus colegas, a sus discípulos, a cuentagotas esa información. Pues eso quedó hasta en el pasado. Hoy en día eso ya no es viable. Aquí ya nadie encierra conocimiento, nadie tiene conocimiento oculto. No, el conocimiento ahora está allí, está en la red. Entonces, tenemos gran cantidad de información. Hoy el reto, ya en esta década, el reto ya no es tanto buscar información. El reto es asimilar información, descartar, saber seleccionar información y saber transmitirla.
comunicarla. Ese es el reto. Entonces, miren cómo es que van cambiando las circunstancias y los contextos, y justamente ese gran cambio social que se generó fue a causa de la globalización. Y así como hay efectos positivos de la globalización, también pues existen efectos perniciosos, efectos negativos vinculados con la misma dinámica de la globalización. La comunicación, la transmisión de datos, de información, permitió también que se agilizaran las relaciones comerciales, las transacciones financieras, bursátiles. Se puede hoy, justamente como resultado de todo este fenómeno, se puede desde un celular hacer una transacción bancaria, ingresar a tu cuenta virtual y hacer un depósito, una transferencia de dinero a otra cuenta de otra persona que está en una provincia distinta, que está incluso que tiene una cuenta en un banco en el extranjero, etcétera. Es perfectamente viable. Podemos hacer un contrato vía correo electrónico. En el contexto de la pandemia, una firma digital, o basta el cruce de voluntades vía correo electrónico para que el contrato se desarrolle. Y ese contrato lo puedo haber hecho, los puedo estar haciendo en este momento con una persona que está en otro país, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, incluso a modo remoto, yo puedo ingresar a una de las computadoras de ustedes y ver lo que están haciendo, si ustedes me autorizan. Puedo transmitir y compartir la pantalla que estoy visualizando. Esa es parte de toda esta dinámica de integración, de información, de compartir datos, y que permitió también la velocidad en las interrelaciones personales a nivel económico, en específico bursátil, bancario, financiero, comercial, etcétera. ¿Sí? Pero a la mano, a la par con esto, el crimen vio en ese contexto, ve en ese contexto un eh, nicho, un espacio en el que puede desarrollar determinadas conductas ilícitas. Y claro está, la ausencia de controles, la ausencia de verificación de autenticidad, sobre todo de identidades, la falencia en relación a la verificación de datos, la posibilidad de desarrollar operaciones perfectamente válidas, sin saltándose formalidades que el papel escrito significa. Entonces, frente a todo ese contexto, esas posibilidades, el crimen organizado también vio en la propia dinámica social, en el propio desarrollo de la sociedad generado por la globalización, vio espacios que aprovechar. Y esos espacios que el crimen apreció para poder cometer o seguir cometiendo, mejorar la forma de comisión de los diversos delitos, justamente son parte del sistema. Entonces, a nivel de pornografía infantil, bueno, el contexto de la red de la información permitió ello, la posibilidad de hacer confidenciales a los sujetos que intervienen, la posibilidad de hacer ese tipo de operaciones no necesariamente en computadores personales, sino en cabinas de internet, a través de celulares, prepago y demás, pues generó cierto anonimato. Lo mismo para las estafas a nivel del sistema electrónico, los hurtos a nivel del sistema electrónico, el aprovechamiento de la propia dinámica en transacciones para lavar activos, etc. Y en ese contexto es que el delito de lavado de activos también. Por eso es que vamos a ver en los diversos manuales sobre el lavado de activos, en los diversos instrumentos internacionales sobre el lavado de activos, que justamente los espacios más vulnerables en un país, en una sociedad, son aquellos referidos a el sistema bancario. El sistema bancario es uno de los contextos donde con mayor incidencia y también con facilidad, lamentablemente, se puede cometer lavado de activos si es que los propios agentes bancarios lo permiten. El contexto de la compra-venta, el sistema de corretaje, las transacciones inmobiliarias, también es un contexto en el que justamente a través del cual se puede emplear este sistema para lavar activos.
las, el empleo de diversas autoridades, el empleo de diversos funcionarios en el sistema bancario, en el sistema comercial, en el sistema empresarial, en el sector público. Todo ese contexto puede permitir el desarrollo del delito de lavado de activos. Las falencias en el sistema registral, las falencias a nivel de notarías, el contexto lamentablemente se presta para que el delito de lavado de activos se cometa. Y en países como los nuestros, caso peruano, por ejemplo, el lavado de activos también cobra mucha fuerza y encuentra un contexto muy adecuado para desenvolverse. ¿Por qué? Un factor determinante, que lo hemos visto justamente a raíz de esta pandemia. ¿Qué cosa es? ¿De qué? ¿De qué se puede valer el lavado de activos? ¿Dónde puede cobrar más fuerza? En la informalidad de la economía. La informalidad del sistema económico brinda tremendas facilidades para la comisión del delito de lavado. Y cuando hablamos de informalidad del sistema económico, nos referimos no solo a la falta de controles de los diversos sectores, bancario, bursátil, registral y demás, sino que también nos referimos a la informalidad laboral, que es la que también genera diversos contextos, espacios vacíos, donde obviamente los controles no existen. ¿Sí? Y entonces el lavador hoy, ya en el año 2020, encuentra un contexto que le permite desenvolverse y proseguir con su actividad de lavado de activos, más aún cuando entendemos que el delito de lavado de activos no está circunscrito a las fronteras del Perú. El lavador, el lavador que desarrolla procedimientos especiales, complejos, justamente para blanquear los activos de origen ilícito, no se limita a hacer inversiones en el Perú, lo hace a niveles internacionales y por eso es un delito, un fenómeno transnacional, ¿no? ¿Y a dónde lleva esos capitales? ¿O de dónde los trae o hacia dónde los lleva? Pues ahí siempre vamos a ver en casi todos estos tipos de circunstancias, vamos a ver siempre la presencia de paraísos financieros, cuentas de empresas offshore abiertas en paraísos fiscales, ¿sí? Entonces vamos a ver que siempre va a haber ese espacio que facilita el desarrollo de estos procedimientos complejos de lavado de activos. Bajo esta visión, entonces, tenemos claro que el delito de lavado de activos, al valerse del sistema, al aprovecharse del sistema, no es un delito circunscrito a cierta conducta. No, el lavado de activos que se cometía en 1992 es muy distinto al hecho por el cual se lavan activos hoy en el 2020. Son modalidades diferentes. ¿Por qué? Porque también en el mundo se ha tratado de agudizar ciertos controles, de hacer determinadas exigencias. Hoy, por ejemplo, es una exigencia bancarizar la compra-venta de un inmueble. Hoy, pero hace 20 años eso era imposible. Eso no se hacía. Entonces el lavador también sabe entonces que ya no tiene esa vía abierta para cometerlo, pero se abre otro abanico más. Hay otras posibilidades más que se pueden desarrollar para cometer justamente ese delito. Esto hace que el delito de lavado de activos sea un hecho, una conducta dinámica. Se va moldando, el lavador va moldando sus procedimientos para blanquear capitales, los va moldeando, los va adecuando a las propias reglas que van apareciendo o desapareciendo, a las modificaciones que se van dando en el desarrollo social. Eso es lo que torna tan complejo y tan difícil, uno, de detectar, dos, de reprimir y tres, de prevenir frente al fenómeno criminal del delito de lavado de activos. Muy bien. Entonces, dicho esto y entendía la dimensión del fenómeno, ahora corresponde apuntar a ¿y cómo vamos a niveles de represión?
a niveles de represión del delito de lavado de activos, pues en el Perú hemos ido con avances y con retrocesos. Más retrocesos que avances. ¿Y por qué? Porque lamentablemente la voluntad, el ánimo estatal de reprimir estas conductas, siguiendo estándares internacionales, siguiendo lineamientos internacionales, ha terminado por, en algún estadio, en algún momento de nuestra historia reciente, por modificar la ley penal especial de lavado de activos, haciéndola tan restrictiva que pues, procesar un caso era casi imposible. Y frente a ese gran error, se fueron al otro extremo, que es hacer que por lavado de activos entre cualquier tipo de conducta y se condene como sea, que es la actual ley que tenemos, lamentablemente. ¿Esto qué permite? Permite no solo generar trabas en la administración de justicia, porque los mismos operadores judiciales, siguiendo pautas constitucionales, ven ellos mismos ciertos errores, ciertos vacíos o falencias en la propia legislación y que no les queda, y que lamentablemente no pueden aplicar simplemente la ley y pueden imponer condenas solo porque la ley así lo establece. No, porque hay criterios de justicia, hay criterios de conciencia que se tienen que evaluar. Y entonces, en el caso del lavado de activos, lamentablemente hoy, lo repito, y así vamos justamente a cuestionar esto hasta el final, lamentablemente hoy la ley peruana de lavado de activos permite que se investigue, que se procese y que se sancione a una persona por lavado de activos, por el delito de lavado de activos, pese a que no se ha descubierto el delito fuente. Lamentablemente, eso es lo que tenemos hoy. ¿Y cuál es el grave riesgo de eso? ¿Cuál es el grave riesgo de eso? Que en Perú, teniendo una economía tan informal, hoy tenemos a personas que tienen un gran patrimonio, pero que comenzaron su actividad comercial hace 30 o 40 años, cuando no existían los controles fiscales, los controles tributarios o las exigencias tributarias que hoy tenemos. El sistema de recaudación tributaria de hace 40 años no tenía nada que ver con lo que hoy es SUNAT, por ejemplo, con las restricciones que hoy tenemos respecto a eso. Y entonces esas personas, pues, que comenzaron hace 40, 30 años de manera informal, pues hoy es posible que no puedan justificar el patrimonio que tienen, porque iniciaron de manera informal, hoy ya son formales. Y cuando hablamos de manera informal, en el sector negocios no estamos hablando de delitos, estamos hablando de simplemente no reunían todos los requisitos o exigencias que a nivel administrativo se exige para desarrollar una actividad empresarial. Y eso no es un delito. Y entonces, esta gente hoy puede ser procesada por un tema de competencia desleal o algo, puede ser procesada sin la presión de una denuncia de un adversario económico y en un proceso penal por lavado de activos, pues fácilmente un representante del Ministerio Público que se deja guiar por lo que la propia ley textualmente dice, sin mayor interpretación, puede decir, bueno, efectivamente, no me interesa saber cuál es el delito fuente. Yo aquí tengo simplemente el dato de que este señor, este empresario, que tiene una gran cantidad de dinero, no puede justificarlo. Por tanto, tengo acá una presunción de lavado de dinero. Bueno, si es que tenemos ese tipo de imputación basado en lo que dice la ley, lamentablemente en ese caso se estaría condenando a una persona por el hecho de no justificar patrimonio. Y el delito de lavado de activos no está orientado a eso. El delito de lavado de activos, ¿cómo surge? Surge para reprimir el ingreso de capitales a una economía, siendo esos capitales de fuente delictiva. Esa es la esencia del delito de lavado de activos, de la represión y la punición del lavado de activos. Lamentablemente hoy nuestra ley se presta a otra cosa. Reitero, por temas políticos. Lamentablemente no es por temas jurídicos. Y da mucha pena ver que grandes juristas defienden esa posición simplemente porque en su rol de autoridades o funcionarios públicos, pues están en esa posición de defensa de un tema político más que jurídico. Y esa posición no encuentra un sustento técnico jurídico cuando, por ejemplo, se le pregunta, a ver, usted es de la opinión
de que para procesar y para condenar un delito de lavado de activos no es necesario siquiera el descubrimiento del delito fuente, ¿correcto? Y usted lo que indica, siguiendo lo que dice la ley, es que basta con vincular esos activos con una actividad delictiva. La pregunta es, ¿qué cosa es una actividad delictiva? Y cuando a ese funcionario se le pregunta eso, la respuesta es siempre esquiva. No, no es posible determinar que una actividad delictiva sea diferente a un delito. Es imposible. No podemos hablar de actividad delictiva si que no especificamos un delito. Así de simple. Muy bien, entonces en ese contexto, la propia tipificación actual genera complicaciones. Y por ello es que vemos los esfuerzos de la Corte Suprema en, a través de acuerdos plenarios, sentencias plenarias casatorias extraordinarias, no solo darle la explicación doctrinaria al delito de lavado de activos respecto a su autonomía, sino también en relación a la probanza. Y ahí justamente la probanza es donde ni la Corte Suprema ni quien sea va a poder dar una explicación suficiente. ¿Por qué? Porque la norma plantea un hecho totalmente absurdo, totalmente irreal. No puedes tú condenar por lavado de activos si es que no vinculas esos activos ilícitos a un delito previo. Así de simple. Lamentablemente la norma te dice, no necesitas precisar cuál es ese delito previo para condenar por lavado. Eso es un absurdo. Pero la norma lo dice. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasamos a los instrumentos internacionales. Aquí básicamente la precisión de cuáles son los diversos instrumentos internacionales que en la secuencia de años cronológica se ha venido dando y que están vigentes en nuestro país. Partiendo desde la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 hasta la actual ley, que es el Decreto Legislativo 1106. ¿Cuáles son las consecuencias de esta conducta, de este fenómeno criminal? O sea, ¿qué es lo que termina afectando? Y ahí vamos a entrar ya al bien jurídico tutelado, ¿no? Hay muchas teorías y muchas posiciones al respecto. Desde aquellos que plantean que el delito, que por la comisión del delito de lavado de activos se termina afectando el orden económico de un país, hasta aquellos que señalan que no, en realidad no existe una afectación concreta al orden económico y lo que realmente se afecta es la administración de justicia. Bueno, hay diversas posiciones. Vamos a dar a continuación un repaso por estas posiciones de manera muy puntual. Aquellos que señalan que el delito de lavado de activos afecta el orden económico señalan lo siguiente. El orden económico se ve afectado debido justamente al ingreso de capitales ilícitos a la economía de un país y a la rapidez de ese flujo de capitales que ingresan y salen al sistema bancario o al mercado de un país. Esto genera desestabilización del orden económico. Claro está, esa desestabilización nunca es directa. Es decir, una conducta puntual, concreta, de lavado de activos jamás va a poder ser probada que generó desestabilización de la economía. No, ese es un efecto colateral o indirecto de estas conductas. Sí, pero ahí hay otra precisión. Se va a generar esta afectación al orden económico, a la estabilidad económica de un país, en tanto la economía de ese país sea una economía formal. Formal, es decir, países como el Perú, que aspira, pese a la informalidad que tenemos, aspira a cierta formalidad. Tenemos el 70% de trabajo informal, tenemos el 70% de personas que no tienen un trabajo estable, que no figuran en planillas y demás en la población. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de países? Que lo que por ley se establece es la prohibición del circuito económico de activos ilícitos. Claro, desde la propia regulación civil se establece que la propiedad privada tiene que tener siempre un fin lícito, tiene que tener siempre un origen lícito, no se puede admitir la incorporación en el sistema económico
de un activo que tenga un origen ilícito, que esté vinculado a un delito. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, el mecanismo legal es la incautación y el decomiso. No se permite que activos económicos, activos ilícitos, circulen en la economía. Y entonces, claro, en esos países se genera este tipo de afectación a la estabilidad económica, pero hay otros países que no se ven afectados. ¿Y cuáles son esos países que no se ven afectados? Aquellos países donde la rendición de cuentas, donde la justificación patrimonial no son la regla. Y son países que históricamente, al contrario, se han visto beneficiados por esta fluctuación, por este flujo de capitales cuyo origen ilícito nunca fue justificado ni indagado, que son los casos de los llamados paraísos financieros, cuyas economías pues terminaron consolidando estos países en economías estables, ¿sí? Pues justamente por el ingreso, por la aceptación de estos capitales cuyo origen no se exigía esclarecer ni determinar. Entonces, ¿habrá afectación económica? Sí, a consecuencia del lavado de activos, pero es una afectación indirecta, primero, y segundo, es una afectación que se va a dar en el contexto de economías que aspiran a ser formales, economías que restringen el circuito económico de capitales ilícitos. Hay afectaciones a las condiciones de competencia en el mercado. Esta teoría es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene un análisis económico concreto de cómo es que en el mercado, cómo es que en la relación oferta-demanda, el lavado de activos también tiene una implicancia. Un ejemplo de esto, imaginemos que eh, conformamos una empresa y con mucho esfuerzo nos hacemos formales, pagamos nuestros tributos, impuestos, damos a nuestros trabajadores las condiciones legales que exige la ley, otorgándoles sus beneficios, estableciéndolos en planilla, pagando sus respectivos seguros, etcétera, ¿sí? Y nuestra empresa, que está dedicada al rubro de transporte urbano terrestre, pues a lo largo del tiempo consigue ciertas ganancias y utilidades y decide reinvertir esas utilidades y las reinvierte como capital social. Y compramos con mucho esfuerzo, después de 10 años de trabajo, compramos 10 nuevas unidades móviles, 10 nuevos buses de última tecnología, muy bien acondicionados, etc. Perfecto, después de 10 años logramos reunir ese capital y seguimos trabajando, siempre dentro de la formalidad. Vamos nosotros a competir en las mismas condiciones que aquel sujeto o aquel grupo de sujetos que con el fin de lavar dinero proveniente de actos de narcotráfico, de corrupción, de trata de personas, simplemente ingresan a la economía a través de actos simulados con prestanombres, con empresas de fachada, ingresan a la economía una gran suma de dinero y crean una empresa de fachada dedicada al rubro del transporte urbano. Y de frente, compran un local para que sea su sede, habilitan diversas áreas de su funcionamiento, compran 30 unidades móviles nuevecitas con ese dinero, empiezan a contratar personal, nombran un gerente y la empresa empieza a funcionar. La pregunta es, nosotros, empresarios legales, que con mucho esfuerzo pudimos obtener ganancias lícitas para continuar con nuestra actividad empresarial, vamos a competir de la misma manera que este sujeto que ha creado esta empresa fachada le ha dado el rubro de transporte y que ahora va a entrar al mercado con nosotros. La respuesta es no. La respuesta es no. Nosotros como empresarios formales buscaremos siempre incentivos del Estado, con donaciones de deuda, buscaremos que no se mantengan los pasajes establecidos, sino que se permita un aumento de los pasajes, etc. Pero al empresario que es de fachada y que simplemente le interesa legitimar el dinero como capital social para su empresa, pues eso no le interesa. No le interesa ahorrar, no le interesa siquiera las ganancias que va a generar esa empresa, no. Lo que le interesa es tener una fachada para justificar el ingreso de ese dinero. Y claro, en esa actividad va a falsificar las actividades que desarrollan, la documentación que justifique sus ingresos. De pronto sus camiones, sus buses
pues no trasladan a muchas personas, pero en el papel va a figurar como que sí desarrollaron una gran actividad y por tanto el dinero está ingresando. No es dinero de los clientes, es dinero de la propia organización criminal que lo que quiere simplemente es una justificación para lavar, para legitimar ese dinero. ¿Sí? Entonces, obviamente hay una afectación a las condiciones de competencia en el mercado. Hay también una afectación a los fines de los recursos públicos e intereses colectivos. Y efectivamente, esto se da vinculado a lo primero. La afectación al orden económico genera, puede generar una afectación al orden monetario. ¿Qué es esto? Una devaluación de la moneda en comparación al mercado internacional. ¿Qué pasa cuando en el Perú la moneda se devalúa? Que es normalmente en contextos de inflación. El Estado se ve obligado a incrementar la emisión de dinero. Incrementa la emisión de dinero, ¿para qué? Para que justamente esa devaluación no termine quebrando a las empresas, para que la gente vea que su dinero, que antes valía 100 y ahora vale un sol, pues tenga dinero con el cual continuar alimentando la actividad comercial. En ese contexto, el Estado, que ya tiene presupuesto para, por ejemplo, desarrollar actividades y servicios públicos, como es la construcción de hospitales, la construcción de colegios, la construcción de carreteras, la implementación de servicios de salud, cosa que, por ejemplo, con la pandemia quedó claro que los diversos gobiernos no han hecho. Ese dinero orientado a estos fines, lamentablemente el Estado lo va a tener que redirigir, lo va a tener que reconducir ¿a qué? A incentivos empresariales. ¿Por qué? Porque un Estado lo que protege siempre, frente a cualquier contexto de urgencia económica, es el sector empresarial. Siempre es así. O sea, no es novedad esto que ahora vivimos. Siempre el Estado va a apuntar a proteger al sector empresarial porque es el sector que sustenta la economía de países débiles, como es el caso del Perú. Y entonces lo que va a buscar es dar incentivos económicos, otorgar bonos al sector empresarial productivo a efecto de que la economía del país no se incline abajo. Y de ese modo, ese dinero que estaba destinado al servicio público, que era la construcción de hospitales, de aeropuertos, de colegios, de carreteras y demás, lamentablemente va a tener que ser orientado para salvar la economía del país a la financiación de actividades productivas. Este es un efecto indirecto del lavado. ¿Hay afectación al sistema financiero también? Sí, claro. Imaginemos que nos enteramos que el banco, donde nosotros tenemos nuestros ahorros de toda la vida, está siendo investigado por un presunto lavado de activos de sus accionistas o directivas. Los que conocen de lavado de activos inmediatamente van a sacar su dinero del banco porque saben que las cuentas van a ser inmovilizadas, que los activos del banco pueden ser incautados hasta que se esclarezcan los hechos y demás. Y entonces, inmediatamente al retirar en masa ese dinero, pues el sistema financiero va a colapsar. Es un efecto indirecto del lavado de activos. Hay una afectación a la seguridad pública, sí. Hay una afectación a la seguridad pública. ¿En qué sentido? ¿En qué contexto? El, el lavado de activos, la comisión de este delito, lanza un mensaje de la sociedad. ¿Cuál es? Que el crimen si paga, es decir, el crimen si da réditos, si genera beneficios, ¿no? Y por eso es que lamentablemente hoy en el contexto cultural que vivimos, no total, pero sí mayoritario, a nivel de juventud, de los llamados millennials, se cree que el hecho de dedicarse a una actividad ilícita te va a dar estatus, te va a dar dinero rápido, te va a dar el vehículo dorado, te va a dar el departamento decorados sumamente lujosos, te va a permitir vivir de fiesta en fiesta, te va a permitir ser un sujeto que tiene influencia en redes sociales, lamentablemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, incluso en redes sociales muchos sujetos vinculados al crimen, o muchos familiares de personas, de sujetos vinculados al crimen, pues lucen mediáticamente sus activos, su patrimonio, ¿no?
Entonces, ese mensaje es el que lanza el lavado de activos. El hecho de agregar gasolina, combustible a las aspiraciones delincuenciales, ¿en pro de qué? En pro de lucro, no hay otra. O sea, el lavador de activos no tiene una finalidad distinta a la lucrativa. Ese es el lavado de activos. Quiere lucrar, quiere disfrutar del capital ilícito que él u otros obtuvieron. Y él quiere disfrutar. ¿Sí? ¿Y cómo lo disfruta? En una economía formal lo va a disfrutar solo si lo logra legitimar. Entonces, ese mensaje, lamentablemente, atenta contra las aspiraciones estatales, fines colectivos de lucha contra el crimen. Y entonces se entiende que aquel que está lavando es porque ya cometió un delito y ya obtuvo ganancias. Ese mensaje es una mala señal para la lucha contra el crimen. Y luego tenemos que también indirectamente genera una afectación a las bases de un Estado democrático de derecho. Sí, ¿por qué? Porque el lavado de activos, al igual que la corrupción, lo que también atentan es contra los propios controles estatales, contra el propio control y la actividad del sector público en las diversas áreas o sectores sensibles, pero también en su propia represión. El lavado de activos implica el movimiento de grandes sumas, cantidades de dinero, que en muchos de esos casos no solo atentan contra las autoridades de primer rango, de primer contacto social, sino que llegan hasta a las más altas autoridades gubernamentales de un país. Entonces, miren ustedes todas las secuelas dañosas, perniciosas, que la conducta de lavado de activos genera. En nuestro país, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué conclusión hemos llegado? A que el lavado de activos afecta finalmente todas estas posibilidades. Y entonces estamos ante un hecho delictivo, ante una conducta punible de carácter pluriofensivo, es decir, que atenta contra diversos bienes jurídicos tutelados. Y es por esa razón que el tipo penal de lavado de activos no está ingresado, no se le ha catalogado dentro de un título específico en el Código Penal. Y por eso se ha retirado del Código Penal y se ha creado una ley especial para tratar el delito de lavado de activos. No se le puede encasillar frente a la afectación de un bien jurídico tutelado en concreto. No. Atenta contra una pluralidad de bienes jurídicos. Muy bien. Dicho esto, entonces, entramos al análisis dogmático, al análisis de tipicidad del lavado de activos. Hasta aquí, después de todo lo que hemos señalado, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Primero, el delito de lavado de activos es autónomo. Aquí hay una precisión importante que hacer. Se habla mucho de la autonomía sustantiva o material y la autonomía adjetiva o procesal. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el delito de lavado de activos es autónomo desde el plano sustantivo? Esta necesidad de precisión surgió, ¿por qué? Porque en los inicios de la punición, de la criminalización de esta conducta, muchos juristas decían lo siguiente: es inconstitucional punir, criminalizar una conducta posterior a la consumación del delito fuente. Se está sancionando, se está criminalizando con el lavado de activos una fase de agotamiento que bajo la teoría del delito es claramente no punible. No punible. A esta persona se le tendría que condenar por el delito que cometió, del cual surgieron esos activos, sin duda, pero se le tiene que sancionar por la conducta que cometió. Si aparte se le va a condenar, se le va a procesar y condenar por otro hecho que tiene que ver con el disfrute de esos activos, pues ahí se está sancionando el agotamiento del delito fuente. Por tanto, es inconstitucional esta tipificación. Bueno, es a partir de la necesidad de esclarecer eso que surge este concepto de autonomía del delito de lavado de activos. Y entonces, se dice, el delito de lavado de activos es totalmente distinto al delito fuente. El delito de lavado de activos implica una conducta totalmente diferente a la conducta que constituyó el delito fuente. Y esto es cierto, sí. Una cosa es robar y obtener
grandes cantidades de dinero por ello. Una cosa es ser corrupto y coimear y obtener grandes cantidades de dinero por ello. Una cosa es ser narcotraficante, comercializar indebidamente, ilícitamente droga y ganar cantidades de dinero por ello. Y otra cosa muy distinta es tomar esos activos y a través de diversos procedimientos complejos ingresarlos a la economía, establecerlos en la economía, integrarlos en la economía, a efectos de evitar su vinculación con su origen ilícito. Eso es otra cosa. Esa otra cosa, esa conducta diferente, es lo que justamente forma parte de los verbos rectores del lavado de activos. En el delito de lavado de activos no estamos en una fase de agotamiento del delito. No. La fase de agotamiento del delito fuente concluye cuando empieza a tentarse, a través del despliegue de conductas diferenciadas, empieza a tentarse contra otros bienes jurídicos. Y ahí es donde surge el delito de lavado de activos, como conducta autónoma, como conducta diferenciada del delito fuente. Esa es una línea muy delgada. ¿Cómo la podemos ejemplificar? A ver, el funcionario corrupto, el funcionario que, por ejemplo, funcionario de una municipalidad que es parte de un comité de selección en un proceso de licitación. Su función, su rol, ¿cuál es? Seleccionar a la mejor empresa que permita brindar el servicio que la entidad pública necesita. En ese caso es una municipalidad. La municipalidad tiene dinero y convoca a las empresas privadas para que construyan una carretera, ¿sí? O construyan con determinada obra. La función de este funcionario es ver las propuestas técnicas de los empresarios, ver sus propuestas económicas, ver cuál cumple con todos los requisitos de experiencia, de calificación profesional, de planteamiento técnico, de materiales que va a utilizar, etc. Y en base a ello, en base a ese análisis objetivo, esa comparación objetiva que hace las diversas propuestas a los diferentes empresarios, este funcionario, este comité de funcionarios, elige al empresario que al postor que otorga la buena pro, le da el contrato. Entonces es un contrato de 10 millones de soles. Muy bien, usted ganó, tenga que estar el adelanto del 60%, empiece a construir, tiene un año para construir. Listo. En eso consiste ese funcionario. Resulta que este funcionario, al ver tal cantidad de dinero, al ver que su función es simplemente evaluación, dice, pues de aquí tengo que sacar algún tipo de provecho, ¿no? Entonces, voy a reunirme con uno de esos empresarios y le voy a proponer que él puede ganar este contrato de 10 millones de soles si es que me da el 10% de ese monto. Si él me da ese 10%, pues yo le doy el contrato. Bueno, para él va a ser el contrato. Listo. Y efectivamente hace eso, el empresario corrupto acepta también eso y punto, se consumó el delito. Resulta que el funcionario, con dinero en mano, que le ha hecho entrega en efectivo el empresario, ojo que es dinero producto de su actividad comercial como empresario, se la tenga, ¿sí? Ahí está su 10%, gracias por la obra, listo, hasta luego. Este funcionario toma ese dinero, ese millón de soles, y lo guarda en su casa, debajo de su cama. Pregunta, ¿lavado de activos o no? Hasta ahí no hay lavado de activos. Es decir, si le encuentran, si interviene en su casa y le encuentran ese dinero en su cama, debajo de su cama, pues ahí no hay lavado de activos. Ahí a esta persona se le tiene que procesar por el delito de colusión, pero no por lavado de activos. Uno dirá, pero tenencia. No, 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 no. La tenencia implica actos previos de transferencia y conversión. Aquí no ha habido actos previos de transferencia y conversión. Oiga, ¿y cómo entonces cuándo habría lavado de activos? Habría lavado de activos cuando este sujeto, teniendo ese dinero ilícito, producto de la coima que ha recibido, utilice a un primo lejano, a un vecino, a su chofer, lo utilice y le diga, oye, vamos a falsificar un documento y vamos a hacer como que yo te había prestado dinero y tú me lo estás pagando, ¿de acuerdo? Y entonces yo te presté tanto y tú me estás devolviendo ese dinero. Y luego voy a crear una empresa donde ese dinero lo voy a inyectar. Y luego los otros me van a comprar esa empresa. Y de esa manera, al final, lo que está haciendo es, en papel,
está tratando de ingresar ese dinero a la economía nacional para luego disfrutar del mismo. Al final el destino va a ser él mismo, el destinatario de ese dinero va a ser él mismo. Entonces, en ese caso ya aparecen conductas orientadas a convertir, a transferir activos, que es la primera conducta que se tiene que desarrollar. No puede haber conducta de tenencia, posesión de activos ilícitos, si es que previamente no hay actos de transferencia o conversión. Entonces, a partir del despliegue de esos actos complejos, de estos procedimientos que implican documentación falsa, procedimientos fraudulentos, simulados, a través de eso recién se están desplegando conductas de lavado. Antes de ello, no hay. Entonces queda claro cuando estamos ante agotamiento del delito y cuando ya estamos ante conductas que implican la ejecución del delito de lavado de activos. A eso se refiere la autonomía del delito de lavado de activos. En el ámbito procesal, el gran debate, este es el gran problema que desde un inicio lo estoy señalando. En el ámbito procesal se dice, bueno, el delito de lavado de activos es autónomo también en relación al delito fuente. ¿Por qué? Porque no se necesita probar el delito fuente para probar un caso de lavado de activos. Y eso es lo que hoy recoge nuestra ley. Nuestra ley dice, no se necesita siquiera el descubrimiento del delito fuente para investigar, procesar o sancionar a una persona. Es decir, puede condenar a una persona por lavado de activos sin siquiera saber de dónde provienen esos activos supuestamente ilícitos. ¿Cómo conectas el ingreso de capitales ilícitos provenientes de un delito si no has descubierto qué delito es? Es un absurdo total. Es un absurdo. Habrán aquellos que digan, no, pero que basta con vincular las actividades delictivas. Bueno, ¿qué cosa es una actividad delictiva? ¿Qué cosa es una actividad delictiva? Una actividad delictiva no es una cosa genérica, no es algo que podamos suponer, se tiene que precisar, se tiene que especificar. Lamentablemente hoy tenemos esta norma que aparte es la modificación de otra, que solo permitía esta circunstancia en fase de investigación y procesamiento, más no de condena. Y entonces en ese contexto se dice, no, es autónomo entonces el lavado activo en relación a su probanza, porque no es necesario probar el delito fuente. A mi criterio, eso es totalmente incorrecto. Es totalmente incorrecto. La autonomía adjetiva en este caso está referida a que, efectivamente, el tipo penal no tiene como un elemento objetivo el delito fuente. La idea no es probar el delito fuente para fines de tipicidad de la conducta, no. La idea es que se tenga que vincular estos activos con un origen delictivo o un origen ilícito, que es lo que la norma sí exige. Aquel que transfiere o convierte activos conociendo o debiendo presumir su origen ilícito. Ahí es donde tienes que vincular esto. Entonces, ¿cómo logras acreditar que el sujeto podía conocer el origen ilícito de los activos si no logras vincular esos activos con su fuente, con el delito a raíz del cual se originaron? Si no logras acreditarlo, pues no tienes caso. No tienes caso razonablemente hablando. Lamentablemente la norma hoy abre el espectro para que cualquier sospecha frente a un patrimonio no justificado constituya lavado. Un tremendo problema. Tenemos ahí una aberración legal que esperamos que sea reparada pronto. Lamentablemente ya entran criterios de política, populismo e intenciones de aspiración económica de cierto sector gubernamental en relación al país, obviamente. Segunda característica, el delito de lavado de activos es un delito no convencional, es un tipo penal sui generis. No convencional, ¿por qué? Porque no es un delito que se desarrolle de manera espontánea, como si pueden cometerse otros tipos de delitos comunes. El delito de lavado de activos no implica que en este momento estamos estudiando y decimos, en este momento voy a cometer el lavado de activos. No, no se desarrolla, ¿no? La ideación, la preparación de los actos de lavado de activos no parten de esa manera. No, la generación del ánimos para cometer el delito de lavado de activos implica planificación, implica asesoramiento técnico, implica el desarrollo de actos complejos, la preparación de diversos actos previos a las conductas concretas de conversión y transferencia.
Es un delito no convencional, no surge así espontáneamente, no se comete de manera inmediata a la sola intención, no, necesita de todo un conjunto de planeamientos, de estrategia y de actos previos orientados justamente al cumplimiento de sus verbos rectores. Tercero, es un delito de naturaleza compleja. ¿Por qué? Porque implica procesos. Lo que estamos diciendo, a ver, si el sujeto es un narcotraficante conocido, el sujeto a su nombre va a comprar un inmueble, siendo que no puede justificar su patrimonio y siendo además que su nombre está en todas las noticias como un narcotraficante o como un procesado por narcotráfico. Eso en realidad escapa a la figura del lavado activo. ¿Por qué? Porque el lavador va a desarrollar siempre la conducta orientada a evitar el descubrimiento del origen de esos activos. Si el sujeto es un conocido narcotraficante y compra a su nombre un inmueble a su nombre, la pregunta es, ¿está ocultando la vinculación con su patrimonio? No. ¿Con su cuestionado patrimonio? No, para nada. Entonces ahí no tenemos lavado de activos. El lavado de activos implica un conjunto de actos, de procedimientos, de procesos complejos. Entonces, el lavador, ¿qué va a utilizar? Va a utilizar el propio sistema comercial, el propio sistema de transacción comercial, va a utilizar el sistema bancario, va a utilizar el sistema inmobiliario, el sistema notarial, el sistema registral, para a través de actos fraudulentos, actos jurídicos simulados, uso de firmas en blanco, firmas falsificadas, prestanombres, testaferros, empresas de fachada, empresas offshore, tratar de desarrollar estos actos a efectos de simular, de darle legitimidad a estos actos jurídicos y consecuentemente al dinero por el cual se desarrolla. Proceso complejo. Proceso dinámico también, sí, porque en la medida en que avanza el desarrollo social, los controles también avanzan. Hoy, por ejemplo, adquirir un inmueble ya no solo implica que nuestra transacción tiene que estar bancarizada, que es una exigencia para el notario. El notario no puede pasar por altos. El notario tiene ahora una exigencia, una obligación legal de indicar que ese acto necesariamente se tiene que desarrollar con una transacción bancaria, se tiene que bancarizar la transacción. ¿Sí? El profesional, el agente inmobiliario, el dedicado al corretaje, hoy también tiene la obligación de informar cuando ve algún tipo de transacción o una compra sospechosa. Entonces los controles se van intensificando y van abordando justamente estas áreas que por años el lavado de activos ha venido copando y utilizando. Y entonces el lavador sabe que ya no puede utilizar estas vías y tiene que emplear y buscar otras. Y es lo que hace de este fenómeno criminal un hecho, un delito dinámico. El lavador se adecua a la realidad social, a los cambios, a las modificaciones que en sociedad se van dando. Es un delito de peligro abstracto, por lo que decíamos. En este caso primero, para los diversos tipos penales de lavado de activos, no se exige que la conducta genere un daño concreto. No se exige. Oiga, pero hay varias teorías que dicen que el lavado de activos afecta el orden económico, el sistema financiero, la seguridad pública. Sí, claro, pero son afectaciones indirectas, son afectaciones a largo plazo, que no se exigen para la configuración del tipo penal. Por eso es un delito de peligro abstracto. Es decir, en un caso puntual de lavado de activos, para fines de configuración de la conducta, no es necesario que se verifique un resultado dañoso, no. Y ojo, esto también podría generar un interesante debate respecto. ¿Y qué hacemos con la reparación civil? Si es que no hay daño concreto, si es que no hay un daño exacto, en el caso concreto de lavado, en un proceso penal, ¿cómo es que justificamos una reparación civil? Un debate interesante, pero que le corresponde a la Procuraduría de Lavado de Activos. Siguiente característica. Respecto a la consumación, ¿qué tipo de delito tenemos? Es un delito de consumación instantáneo o permanente, depende de la modalidad. Si es que estamos ante la modalidad de lavado de activos por transferencia y conversión, es instantáneo. Con la sola conducta, con el cumplimiento del verbo rector, se consuma. Pero si estamos ante la modalidad de lavado de activos por ocultamiento o tenencia, que implica el que recibe, el que administra, el que usa, el que guarda, estamos ante un delito de consumación permanente. ¿Cuál es la razón de la diferencia? Que en el momento de la transferencia, en el momento de la conversión, recién se están ingresando a la economía los activos ilícitos. En cambio, en el momento de la
del ocultamiento o tenencia, los activos ya ingresaron. Y simplemente lo que se va a hacer es mantenerlos ya en la economía. Respecto al elemento subjetivo, sin duda es un tipo penal doloso. El sujeto sabe que lo que está haciendo tiene un nivel de reproche, está prohibido por la ley, pero no obstante ello lo hace. Pero además, esta intención va acompañada del fin, de la finalidad de los actos de conversión, de ocultamiento. ¿Cuál es? La finalidad es evitar el descubrimiento del origen ilícito de los activos. La finalidad es evitar la incautación, el decomiso de esos activos. Y esto es lo que conocemos como delito de tendencia interna trascendente. Es decir, hay un plus, hay una intención adicional a la simple de cometer el delito por sí. Y finalmente, el lavado de activos es un delito de compleja probanza. Y esto justamente por su naturaleza. Hemos dicho, el lavador desarrolla procesos complejos para tratar de darle apariencia legal, apariencia de validez a los actos jurídicos y a los activos que se van a movilizar a través de esos actos jurídicos. Es decir, en su propia generación, en su propia ejecución, el delito ya implica impedir el descubrimiento del origen ilícito. Por tanto, cuando estos hechos llegan al conocimiento de la autoridad, el gran nivel de exigencia para su probanza justamente va a estar ahí, va a radicar ahí, en que el sujeto se ocupó en su propia comisión de no dejar huella, de no dejar rastro de ilicitud y sobre todo de no permitir que se logre vincular estos activos con un delito previo, con un delito fuente. Por tanto, acreditar este tipo de delitos es sumamente complicado, sumamente complejo. Y esa es la razón de ser de por qué nuestra legislación contempla para este tipo de casos estrategias de investigación diferentes. Se utilizan diligencias especiales, agentes encubiertos, entregas vigiladas, levantamiento del secreto de las comunicaciones, incautación de documentación física, papeles, CPUs, USBs, computadoras, ordenadores, etcétera, intervención de comunicaciones, mecanismos de colaboración eficaz, es decir, se emplea un diverso rubro de metodologías de investigación que no corresponden a un caso común. Pero además, nuestra propia legislación establece como regla general que para estos casos se debe utilizar la metodología de la prueba indiciaria como regla. Es decir, estos casos de lavado de activos difícilmente se van a lograr acreditar, se van a lograr probar con prueba directa, ¿no? La regla en estos casos tiene que ser la prueba indiciaria, justamente por lo que hemos dicho, por la naturaleza del delito. Va a ser muy difícil directamente acreditar que se trata de un acto que a través del cual se está ingresando dinero ilícito a la economía. No, se tiene primero que evaluar cuál es el acto, determinar si resulta simulado o no, si el contenido de los documentos es falso o no, si se utilizó firma falsificada o fue firma en blanco, si la empresa a través de la cual se hizo esa supuesta compra simulada o falsa es una empresa real, si sus accionistas existen, si han sido utilizados los nombres de personas ya fallecidas, si son prestanombres, si son personas de escasos recursos a los que le dieron 50 soles para que firmen nada más. Se tiene que hacer todo un conjunto, de desplegar un conjunto de actos de investigación orientado justamente a acreditar la hipótesis de la comisión del delito de lavado de activos. Este contenido ya es el que hemos desarrollado a profundidad, en detalle, todo lo que hemos señalado respecto a esto. Muy bien, y así llegamos ya a la parte final referida a los tipos penales contemplados en el decreto legislativo 1106, que fue modificado por el decreto legislativo 1249. El artículo primero nos habla acerca de los delitos de conversión y transferencia, el artículo segundo acerca de ocultamiento y tenencia, y el artículo tercero respecto a transporte y traslado. Aquí, ¿qué corresponde decir? Ya prácticamente hemos definido las características esenciales del lavado de activos, pero aquí sí es importante precisar lo siguiente. Conversión y transferencia. ¿Qué tipo de delito? Delito instantáneo. Es decir, se consuma con el solo acto de convertir o transferir activos ilícitos cuyo origen ilícito conoce el sujeto, el lavador, o
debe presumir. Con la finalidad, elemento trascendente, miren ustedes, acá está, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso. Este tipo penal es un delito de comisión instantánea y en estos casos convertir y transferir implican dos conductas diferentes. Puede cometer el delito de lavado de activos bajo esta modalidad incurriendo en cualquiera de estos dos verbos rectores. Convertir, ¿qué significa? Que el activo cambia de naturaleza, su naturaleza muta, pasa de efectivo a ser inmueble, cambia. En cambio, la transferencia no implica ese cambio de naturaleza del bien. Lo que se transfiere simplemente es la titularidad de dicho activo ilícito. Ocultamiento y tenencia. Este es un delito de consumación permanente. Aquí estamos ante un delito posterior a esta conducta. Ya tiene que haberse desarrollado una previa conversión o transferencia para que recién podamos hablar de una imputación por el artículo 2, que es ocultamiento y tenencia. Si bien esta nomenclatura del artículo 2 es ocultamiento y tenencia, dentro de ella tenemos diversos verbos rectores y cada uno implica obviamente una conducta distinta. El sujeto activo en estos casos utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder activos ilícitos que conoce, cuyo origen conoce o debe presumir. En este caso, utilizar, por ejemplo, no es lo mismo que poseer. El que utiliza, emplea, usa, goza de determinado bien. El que posee puede tener un ámbito de ejercicio diferente, mucho más amplio. El que guarda no es el mismo que custodia. El que guarda simplemente ubica el bien en determinado lugar. El que custodia, además de guardar el bien, lo que hace es emplear vigilancia sobre el bien. El que administra no es el mismo que posee. El que administra normalmente administra bienes o personas jurídicas, gestiona, desarrolla labores orientadas al funcionamiento de determinado capital. Entonces, cada uno de estos verbos rectores es diferente y cuando se plantea una imputación por el artículo 2, el fiscal debe precisar qué tipo de conducta es la que imputa. No puede decir simplemente imputo lavado activo bajo la modalidad de ocultamiento. Bueno, si es ocultamiento o tenencia, indícame qué he hecho. He utilizado, he guardado, he custodiado, he ocultado, qué cosa he hecho para poder defenderme. Eso es una imputación concreta que va desde la investigación preparatoria formalizada. Muchos creen que la imputación concreta recién se presenta en el control de acusación y eso es falso. No, esa es la imputación acabada. La imputación concreta se exige desde la formalización de la investigación. Y finalmente, en el artículo 3 tenemos la figura más antigua de lavado de activos que aún es vigente y es una de las que más garantía de confidencialidad genera para el autor. ¿Por qué? Porque en este caso, en el artículo 3, estamos ante los supuestos de transporte o traslado de dinero. Miren cómo se reduce, ya no estamos ante capitales en general, dinero. Aquí estamos ante dinero en efectivo. Entonces, hasta hoy, esta figura es muy beneficiosa para el lavador porque no deja huella. En los casos anteriores, a ver, en la conversión o transferencia, si yo quería convertir a través de un acto simulado la compra con dinero proveniente del narcotráfico de una casa, voy a dejar huella en el sistema. Va a aparecer una persona, así sea mi testaferro, va a aparecer en un contrato, una minuta, un testimonio, registro público, va a aparecer, va a haber huella de esa transacción, fraudulenta, simulada, falsa, lo que sea, pero va a haber huella de ello. En el ocultamiento, lo mismo. Si se hace la simulación de que yo administre determinado bien, va a quedar huella. Voy a figurar con el cargo de gerente, de administrador en determinada empresa. Va a quedar un rastro. En cambio, en el transporte y traslado, no. Porque aquí el sujeto simplemente transporta o traslada dinero en efectivo por cualquier medio dentro del país. Y aquí el sujeto, para no ser rastreado, puede utilizar vehículos de transporte público, vehículos privados, puede utilizar avionetas, ¿sí? Puede utilizar yates para ir de costa a costa, de puerto a puerto, etc. Y en la ruta, para no ser detectado, puede incurrir en actos de corrupción, etc. Para evadir cualquier control. Pero siempre esto no va a dejar huella. No hay huella de esto. Y esta es la gran ventaja, eso es lo que busca justamente el lavador. Lo mismo cuando esto se hace ingresando al país o sacando del país. En el caso peruano, pues las fronteras han sido por mucho tiempo, por
muchos años, lugares que no acreditan, que no garantizan al 100% efectividad en cuanto al control. Basta con ver la frontera de Desaguadero en Puno para ver que por ese pequeño río se trasladan diversos tipos de enseres, productos, dinero, de costa a costa, de ribera a ribera del río, del lado peruano y del lado boliviano. Entonces el control ahí cero, ¿no es cierto? Entonces es perfectamente posible cometer esta conducta en ese contexto, aprovechando esas serias falencias de control y no dejar en absoluto rastro alguno acerca de la salida o ingreso de capitales ilícitos a Perú. Listo. Muy bien, entonces aquí también les dejo la bibliografía completa del tema, de todo lo que hemos abordado. Vamos a destinar estos 8 minutos que nos quedan a las preguntas que hubiera lugar para responderlas y absolverlas. Adelante, colegas, simplemente encienden sus micros y proceden. No. Adelante, colegas. Doctor, buenas noches. Pati Díaz le saluda desde la ciudad de Chiclayo. Una consulta. Bueno, en el tema de lavado de activos, ¿cómo se manejaría el tema de la autoría y la participación? Bueno, eso va a depender de la imputación. En ese caso, ¿qué conducta se estaría imputando? ¿Una transferencia, una conversión? ¿Cuál sería la imputación? ¿Podría usted más o menos explicarnos? ¿Aló, doctora? Doctora Patti. Sí, doctor, lo que pasa es que el hospedador silencia y no se puede hablar. Ok, doctora. Bueno, en este caso, en el tema de la tenencia, pues, ¿no? ¿Cómo, y en el tema también de la transferencia, cómo se manejaría el tema de la complicidad? O no, Bueno, no. a ver, autor en este caso va a ser aquel que cumpla con el verbo rector, ¿sí? Ahora, el que transfiere, se entiende que es la persona que desarrolla esa acción, el que recibe, el que tiene en su poder, la persona que recibe esa acción. Pero obviamente en ese camino van a haber muchas personas que van a ayudar. Ejemplo, el contador, el asesor bursátil. Entonces, aquellas personas que coadyuvan a que el autor cometa el verbo rector, pues obviamente responderá en condición de cómplices, dependiendo de su relevancia o del nivel de intervención en la secuencia fáctica. Si su nivel de intervención es sumamente relevante, será un cómplice primario. Si es simplemente circunstancial, uno secundario. Gracias, doctor. De nada, doctor Augusto. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Se le escucha perfectamente. Adelante. Muchas gracias. Carlos Guamán, de Ayacucho. Un Tenía gusto. dos consultas, doctor Cristian. El primero acerca de cómo diferenciaríamos en el tema de corrupción de funcionarios el delito de enriquecimiento ilícito contra lavado de activos. En el ejemplo que usted propuso, me vino a la mente esto, ¿no? ¿Cómo podríamos diferenciar enriquecimiento ilícito de lavado de activos? Y el otro tema es sobre los tipos de imputación que usted mencionaba. ¿Cuál sería el tipo de imputación que se exigiría a nivel de investigación preliminar? Muchas gracias. Ok, doctor, gracias. Respecto a lo primero, hay que tener siempre en cuenta que el delito de enriquecimiento ilícito es siempre residual. Es decir, cuando no se le puede imputar a un funcionario público el haber cometido un peculado y haber obtenido ganancias, cuando no se le puede imputar que ha cometido un cohecho y ha recibido dinero y por tanto su patrimonio se incrementó, cuando no se puede hacer cualquier otra imputación, recién se recurre al delito de enriquecimiento ilícito para evidenciar qué cosa, que hay un patrimonio que no puede justificar lícitamente, justamente por
porque él tiene el deber de ser transparente en relación a su patrimonio. Ahí se aplica el enriquecimiento ilícito. La conducta de lavado de activos es totalmente diferente. Es totalmente diferente. A través de la conducta de lavado de activos se le va a imputar a esta persona en su condición de funcionario público no haberse enriquecido ilícitamente. No, esa no es la conducta. La conducta es posterior. Ya enriquecido, ya incrementado su patrimonio, lo que esta persona ha hecho, ¿qué cosa es? Generar procedimientos para adulterar la verdad, para falsear su documentación, para utilizar testaferros e ingresar a la economía esos capitales para posteriormente disfrutar. Son dos momentos diferentes. ¿Sí? Entonces, en ese caso, claro, perfectamente, pueden haber casos que en paralelo se lleven como realmente ocurren. A un funcionario se le puede investigar a nivel de Fiscalía de la Nación por enriquecimiento ilícito y aparte en una fiscalía especializada por delito de delito de lavado de activos. Y en relación a su segunda pregunta, por favor, doctor, ¿me podría repetir cuál es la segunda? Sí, usted nos mencionaba que se exige cierto tipo de imputación a nivel de investigación preparatoria, pero a nivel de investigación preliminar, ¿cómo tendría que ser Perfecto. la imputación? Perfecto, doctor. No, a nivel de investigación preliminar, digamos, cuando el fiscal emite la disposición número 1, abriendo diligencias preliminares, en ese caso, ni siquiera se requeriría que se precise cuál es el delito fuente, sin duda. Si quiere, porque justamente en la investigación el fiscal tratará de establecer y hallar cualquier tipo de indicio que vincule, primero, que existe un desbalance patrimonial y que ese patrimonio estaría vinculado a algún hecho delictivo. Eso ya se va a ver en la indagación preliminar, pero cuando se abre las diligencias preliminares no es necesario decir ello. No obstante, cuando el fiscal emita la disposición de formalización, a manera de hipótesis, ni siquiera acreditativamente, sino a manera de hipótesis, a efectos de cumplir con una imputación concreta, el fiscal sí tendría que decir de dónde o respecto a qué hecho delictivo, cuál sería el origen ilícito de esos activos ilícitos que se han transferido, se han convertido, se tienen o se han trasladado. Tendrían necesariamente que vincularlos a nivel de hipótesis, no simplemente no podemos garantizar la defensa de la persona. Doctor, discúlpeme que comente algo más. En todo caso, a nivel de investigación preliminar, teniendo el tipo penal de lavado de activos, en resumen, podríamos hablar de 6 modalidades, se tendría que especificar por lo menos la modalidad: conversión, ocultamiento, transporte, o se Bueno, puede eso va a ser aperturar por todas las modalidades. para abrir las diligencias preliminares, pues en realidad ni siquiera eso sería exigencia. Basta con que se precise el lavado de activos, incluso en general. Las disposiciones fiscales de apertura en ese sentido van. Y ya en la marcha se determina si fue un acto de transferencia o de conversión. Un fiscal, para evitar cualquier cuestionamiento que hace, que abre por todo y al final reduce y se queda con una sola modalidad. Muy bien, colegas, hemos llegado a la finalización de la sesión. No quiero despedirme sin antes agradecerles por la amabilidad en escucharme y felicitarlos por la vocación de estudio, de capacitación constante. Esperamos haber dado algunos aportes respecto a este tema tan especializado y les deseo gran éxito en su labor, en sus estudios, en su profesión y sobre todo en este contexto, mucha salud. Gracias al Instituto por la cordial invitación y hasta otra ocasión. Gracias. Gracias, doctor. Igual para usted. Gracias, doctor. Gracias. Permiso, doctores. Gracias. Gracias, doctor.